Y a través de los versículos que vamos a estudiar esta mañana, quiero que veamos lo siguiente: la necesidad de abandonar cualquier intento de llevar o caminar en nuestra vida cristiana a través de la autosuficiencia o el autocontrol. Quiero que veamos por qué necesitamos al Espíritu Santo como un compañero de carga. Ahorita vamos a ver a qué me refiero con eso, pero por qué necesitamos que el Espíritu Santo sea nuestro compañero de carga y cuál es el propósito por el cual el Espíritu Santo intercede por nosotros. Entonces, eso es a lo que a grandes rasgos vamos a tratar de responder en esta mañana. Entonces, si ya estás ahí en Romanos capítulo 8, acompáñame con tu vista a darle lectura a los versículos 26 y 27 nada más, aunque vamos a ver hasta el 29. Me voy a detener en el 27, oramos y entramos al estudio de la palabra. Entonces, Romanos 8, 26 y 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Sabías que cuando una persona que no sabe nadar se está ahogando, una de las cosas más peligrosas que pueden ocurrir es que alguien que no tiene experiencia en este tipo de rescates intente rescatarla? Es peligrosísimo. ¿Por qué? Porque una persona que se está ahogando va a actuar desde la desesperación y desde el temor. Por lo tanto, su capacidad en ese momento de tener claridad y de tener control va a ser muy limitada. Y evidentemente en una situación así, el instinto de supervivencia la va a llevar a luchar con todas sus fuerzas por no hundirse. La va a llevar a forcejear, a esforzarse desesperadamente por tratar de sentir seguridad y de aferrarse a cualquier cosa que en ese momento sienta que está cerca para mantenerse a flote, para mantener su cabeza, su respiración y evidentemente no ahogarse. Y el peligro de esto es que en lugar de dejarse guiar, en lugar de confiar en quien vino a rescatarla, va a terminar peleando, entre comillas, no va a ser una lucha de puños, pero va a terminar peleando contra esa misma ayuda. ¿Por qué? Porque mientras que la persona siga intentando salvarse por sí misma, mientras esa persona siga luchando desesperadamente por recuperar el control, el rescate se va a volver mucho más difícil y peligroso. Entonces, cuando una persona si te estás ahogando, déjate llevar, déjate guiar, confía en la persona que ha venido a rescatarte. Eso va a ser más fácil el que pueda salir de esa situación. Ahora, ¿por qué te hablo de esto? Porque si te fijas en el versículo 26, el versículo que comenzamos leyendo, el apóstol Pablo habla de que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Dice el apóstol Pablo en el versículo 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y quiero que medites en esto.
Porque si has estado con nosotros las últimas 3 semanas, hemos aprendido a lo largo de esta serie, es que la vida en Cristo no fue diseñada para vivirse desde la autosuficiencia ni desde el autocontrol. Al contrario, la vida en Cristo fue diseñada para vivirse desde una dependencia continua e intencional de la presencia, la dirección y el poder del Espíritu Santo. Porque como lo hemos visto, no solo seguimos siendo débiles, no solo seguimos siendo vulnerables, sino que además nuestra propia carne sigue luchando por recuperar el dominio de nuestros deseos. Y muchas veces, espiritualmente hablando, terminamos reaccionando de manera muy similar a esa persona que se está ahogando. Forcejeamos, luchamos por mantener el control de las circunstancias, tratamos de aferrarnos lo más fuerte que podemos a nuestra lógica, a nuestra capacidad, a nuestras fuerzas, y terminamos ignorando el peligro que hay justamente en creer que la solución a las diferentes circunstancias por las que la vida nos va llevando es esforzarnos más, es confiar en nuestra capacidad, que la solución a las circunstancias por las cuales nos vamos enfrentando, a los retos, a las pruebas que vamos experimentando a lo largo de nuestra vida, está simplemente en vivir desde la apariencia. Es que si logro mantener esto oculto, todo va a estar bien. Es que si aprendo un lenguaje, es que si hablo de una manera, es que si uso Dios y luego lo que sea, ya con eso nadie se va a dar cuenta de mi apariencia. Pero como lo veíamos la semana pasada, va a llegar estrés, va a llegar conflictos, va a llegar diferentes situaciones que van a debilitar esa apariencia, y entonces va a terminar quedando expuesto, como dice Pablo, manifiestas son aquello que verdaderamente está dominando y teniendo el control de nuestros deseos, de nuestro corazón. Entonces, muchas veces ignoramos el peligro que hay de confiar en nuestra propia sabiduría, de confiar en nuestras fuerzas, de confiar en cualquier cosa que tenga que ver con nosotros mismos. Y quiero que veas lo hermoso de esto, porque el apóstol Pablo nos presenta al Espíritu no solamente como aquel a quien tenemos que rendirnos y depender de su dirección, sino que nos presenta al Espíritu Santo como esa ayuda que intercede por nosotros cuando nuestra debilidad nos supera, cuando no tenemos claridad o cuando nuestras fuerzas no alcanzan. Dice Pablo, de la misma manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Ahora, hay 2 palabras en el texto que necesitamos justamente considerar, y la primera es ayuda, ya que en el griego es esta palabra enorme que no voy a tratar de pronunciar, pero que nos habla de tomar algo junto con alguien, ayudar a cargar algo tomando el otro extremo, ¿no?
Entonces, esa palabra ayuda nos habla de esto. Tomar algo junto con alguien o ayudar a cargar algo tomando el otro extremo, ¿no? De hecho, para darle más contexto a esta palabra, también aparece en Lucas capítulo 10, cuando Marta, afanada y turbada, dice la Escritura, por todo lo que había que hacer en su casa, le dice a Jesús: oye Jesús, dile a mi hermana que me ayude. Es la misma palabra. Dile a mi hermana que venga y lleve conmigo la carga de atenderles. Y lo que Pablo quiere que entendamos con esta palabra es que el Espíritu Santo no se limita simplemente a darnos instrucciones. Que el Espíritu Santo no es un coach o un entrenador que nos está diciendo qué hacer, cuándo hacer, cómo hacer, cuándo presionar, cuándo retroceder, cuándo... No. Que el Espíritu Santo no está ahí simplemente dándonos instrucciones, que el Espíritu Santo no está a la distancia simplemente apoyándonos. Vamos, Quique, tú puedes. Sí, yo sé, tú puedes. Hoy leíste en Esther, leíste que Dios es soberano, entonces vamos, tú puedes, vamos, vamos. No, tampoco es un animador a la distancia, o por el contrario, Pablo quiere que entendamos que el Espíritu Santo no lleva toda la carga en nuestro lugar. Ojo con eso. Eso es muy importante que lo entendamos. El Espíritu Santo no lleva toda la carga en nuestro lugar, sino que el Espíritu Santo participa activamente para sostener o llevar junto con nosotros aquello que por nosotros mismos no tendríamos la capacidad de llevar. ¿Te das cuenta? Siguiendo el ejemplo de Marta y María, cuando Marta le dice a Jesús: dile a mi hermano que me ayude, a mi hermana que me ayude, la idea de usar esta palabra no es dile a mi hermana que venga y haga lo que yo estoy haciendo para que entonces yo me pueda ahora ir a sentar y escucharte. No, es dile a mi hermana que venga y participe de lo que yo estoy haciendo, que venga y me ayude a atenderlos. Ese es el contexto. Y quiero, no sé cuánto te vas a llevar del sermón de hoy, ¿no? Como siempre te digo, yo sé que el que te lleves en tu mente todo lo que te digo es imposible, pero si hay algo que me interesa que te lleves hoy, es esto. El Espíritu Santo participa activamente para sostener o llevar junto conmigo lo que por mí mismo no podría llevar. Ahora, en este contexto, para Pablo, esta debilidad tiene relación con algo muy específico. Dice: pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Versículo 26. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Entonces, aunque vivimos en el Espíritu, Pablo está hablando de una incapacidad en nosotros que va más allá de escoger las palabras correctas al momento de pedir o al momento de orar. Pablo no está diciendo cómo hemos de pedir como conviene. Híjole, es que no usan las palabras correctas.
Es que no se presentan delante de Dios utilizando el lenguaje adecuado, que entonces va a hacer que lo que pidan sea correcto. No, sino que está hablando de una limitación para discernir y pedir conforme a la voluntad de Dios. Esto también es muy importante. Pablo habla de una limitación para pedir y discernir conforme a la voluntad de Dios. O creo que el orden de las palabras es al revés. Una limitación para primero discernir y luego, a partir de ese discernimiento, pedir conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque seguimos viviendo en un mundo quebrantado por el pecado. Seguimos viviendo en un mundo donde todavía experimentamos sufrimiento, experimentamos dolor, experimentamos angustia, enfermedad, injusticia, caos y todas esas cosas que nos duelen y que pesan en nuestro corazón. De hecho, si vamos un par de versículos atrás, en el versículo 22 dice Pablo que la creación se lamenta esperando ser liberada de la corrupción de la cual se encuentra sujeta. Se lamenta, gime, dice el apóstol Pablo más específicamente, esperando la manifestación gloriosa y ese día en que sea liberada de esa corrupción en la cual está sujeta. El problema es que en medio de esta condición de miseria y muerte, muchas veces nuestra manera de interpretar las cosas es muy limitada, muy limitada. Lo que no nos permite tener la claridad suficiente para discernir lo que está alineado a la voluntad de Dios. Y como te decía anteriormente, a partir de ese discernimiento, entonces pedir lo que está conforme a su voluntad. ¿Te das cuenta? Y quiero que medites en esto. Porque Pablo no está diciendo que nuestra debilidad siempre nos lleve a estar pidiendo cosas pecaminosas, que esa incapacidad para discernir y pedir conforme a la voluntad de Dios, entonces nos lleva a pedir cosas que son egoístas o contrarias al carácter de Dios. No. Eso no es lo que Pablo está diciendo. Lo que Pablo está diciendo es que esa limitación que tenemos en cuanto a discernir e interpretar la realidad nos lleva simplemente a pedir algo que es contrario a la voluntad de Dios en medio de lo que estamos viviendo. Entonces, no es que pidamos cosas pecaminosas, no es que pidamos cosas egoístas, no es que pidamos cosas contrarias al carácter de Dios, sino simplemente que pedimos cosas que no se ajustan, que no se alinean a la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta? Y creo que si había alguien que entendía muy bien por lo que tuvo que pasar y experimentar, era el apóstol Pablo, porque mira lo que dice en 2 Corintios 12, versículos 7 y 9, y para que no me enaltezca, dice Pablo, sobremanera por la grandeza de las revelaciones. Si había alguien quien tenía que exaltarse por todo lo que había recibido, por todo lo que había visto, por todo lo que había escuchado, era Pablo. Y dice,
para que no me enaltezca. Me ha sido dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. En cuanto a esto, 3 veces, dice Pablo, le he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate en mi gracia, Pablo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por lo tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. 3 veces, dice Pablo, le he pedido al Señor, le he rogado al Señor que quite este aguijón en mi carne. Algunos dicen que era una enfermedad en los ojos, otros que era algo en la cadera, otros dicen que simplemente era la persecución que experimentaba constantemente. Mira, es lo de menos. Dice Pablo, 3 veces le he pedido a Dios que me lo quite. Y eso no significa que Pablo estuviera pidiendo mal, o que en ese momento él estuviera haciendo una petición egoísta. No. De hecho, la misma Escritura en diferentes contextos nos anima a traer todas nuestras necesidades delante de Dios. Entonces no hay nada malo en pedir o buscar que Dios intervenga en medio de nuestra necesidad y en medio de nuestra aflicción. El problema, y este es el punto, es que en medio de la aflicción presente no tenemos la capacidad de poder observar el panorama completo ni de discernir plenamente lo que Dios está haciendo a través de lo que estamos pasando, lo que muchas veces nos lleva a pedir cosas que, aunque desde nuestra perspectiva parezcan correctas, cosas que, aunque desde nuestra perspectiva parezcan razonables, parezcan válidas, parezcan justas, son cosas que no siempre se alinean con lo que Dios está obrando conforme a su voluntad. Mira, tú sabes que yo lucho mucho con Dios, ¿no? Te lo he dicho abiertamente. Y algo que conmueve mucho mi corazón es el leer 2 de Corintios, donde Pablo habla de todas aquellas cosas que había experimentado en su ministerio. Naufragios, azotes, cárceles, latigazos, apedreamientos, ¿se dice? Apedreamientos, traición, gente que tenía que estarlo apoyando, lo traiciona, lo deja. Y para mí es, ¿por qué Dios? Es un hombre que entregó su vida entera a servirte, a llevar tu palabra, que con valentía se paraba enfrente de quien se tuviera que parar, a exponer tu palabra, a defender tu palabra con denuedo y con sabiduría. Y leo que Pablo es apedreado, torturado, dejado, encarcelado injustamente. Y un día platicando con Ginger esto, me decía, estoy leyendo un estudio en donde
habla de que si Pablo no hubiera sido encarcelado, no escribe la carta a los filipenses. Si Pablo no hubiera sido encarcelado, no escribe esas famosas cartas de la prisión en donde hoy puedo venir y leer y tener consuelo y esperanza y saber que tiene que haber el mismo sentir que hubo en Jesús, en mí. Si no hubiera sido por esos momentos de profunda injusticia, dolor, cansancio que experimentó el apóstol Pablo. Y es justo lo que podemos ver aquí. Muchas veces no tenemos la capacidad de discernir ni de ver el panorama completo de lo que Dios está haciendo. Y mientras Pablo pedía en 2 Corintios que Dios lo liberara de ese aguijón, Dios estaba obrando en Pablo humildad, estaba obrando en Pablo dependencia, estaba obrando, estaba creando en Pablo la convicción de que su gracia era suficiente por sobre cualquier otra cosa. Algo que no hubiera ocurrido, algo que no se hubiera formado en el interior del apóstol Pablo si ese aguijón hubiera sido quitado cuando Pablo pidió que fuera quitado. ¿Te das cuenta? ¿Qué aguijón en tu carne quizá hoy estás experimentando? ¿Y a dónde te está llevando? ¿Con qué ojos estás interpretando eso? Que quizá hoy es lo que Pablo llama un aguijón en la carne. Ahora te dije que era necesario considerar dos palabras. La segunda palabra que necesitamos considerar es la palabra intercede, que también es una palabra bien grande y difícil de pronunciar, pero en el contexto nos indica algo que va más allá de simplemente orar. Es presentarse con una petición a favor de otro o intervenir personalmente en beneficio de alguien más. Especialmente presentarse o intervenir personalmente ante alguien superior en beneficio de alguien más, ¿no? Ya sabes, la clásica palanca, ¿no? Oye, dile al gobernador que aquí estamos, que no se olvide de nosotros, ¿no? Ese tipo de intervención, ¿no? Entonces, eso es interceder, presentarse con una petición a favor de otro o intervenir personalmente en beneficio de alguien más. Eso quiere decir que en medio de nuestra debilidad, el Espíritu Santo hace lo que nosotros no podemos hacer. Intercede y pide conforme a la voluntad de Dios para nuestro bien. Ya vimos que nuestra debilidad, la debilidad de la cual Pablo habla, no nos permite discernir correctamente las cosas, por lo que no nos permite pedir conforme a la voluntad de Dios. Entonces, lo que hace el Espíritu Santo es intervenir, es pedir por nosotros conforme a la voluntad de Dios para nuestro bien. El Espíritu Santo hace lo que nosotros no tenemos la capacidad de hacer. Y sabes, eso debería llenarnos de consuelo y de esperanza. Porque eso significa que en momentos donde no tenemos claridad,
Eso significa que en esos momentos en donde menos fuerzas sentimos, en donde menos sabemos qué hacer, en donde nuestro entendimiento está más nublado que nunca, no son momentos donde Dios simplemente se aleja de nosotros. No son momentos en donde Dios nos rechaza o se decepciona de nosotros por tener tantos años en el Evangelio y no tener la capacidad de discernir y de pedir conforme a su voluntad. No, al contrario. Es precisamente en esos momentos donde la obra del Espíritu Santo se vuelve profundamente cercana y profundamente personal. Porque cuando nuestra debilidad limita nuestra perspectiva, el Espíritu participa activamente intercediendo por nosotros conforme a la voluntad de Dios. ¿No te encanta eso? Lo que nosotros no podemos interpretar, lo que nosotros no podemos discernir, lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos, el Espíritu lo interpreta, lo discierne y lo hace. Y eso es una seguridad eterna que tú y yo hoy tenemos. El Espíritu viene e intercede delante del Padre conforme a su voluntad. Y eso a mí me conmueve. Pastor, y esta fue una pregunta que yo mismo me hice, o que yo mismo le hacía al texto y al Señor mientras estaba preparando esto. Señor, entonces, si el Espíritu Santo intercede por mí mejor de lo que yo mismo podría hacerlo, si yo no puedo interpretar las cosas de manera correcta, pedir conforme a tu voluntad, pero el Espíritu Santo sí puede hacerlo, entonces, ¿para qué me preocupo por orar? Si hay alguien que lo hace y lo hace mejor que yo. Ok. ¿Recuerdas qué es la idea? ¿Recuerdas la idea que comunica la palabra ayuda? ¿Alguien recuerda? ¿Qué es? ¿Quién dijo que sí? Examen, pregunta de examen, ya sabes. Que va contigo. Es alguien que no hace el trabajo por ti o que nada más está, vamos, tú puedes. No. Es alguien que toma un extremo y tú el otro y entre los dos llevan la carga. Y déjame ponerte un ejemplo para que nos ayude a entender mejor esto. Pero en el ejercicio de fuerza, en pesas, hay algo que se llama press de banca. No soy yo. No. Press de banca. Y es un ejercicio que por seguridad se recomienda que tengas a una persona acompañando a tu serie o que esté ahí. ¿Por qué? Porque pudiera, si observas la posición del quien está haciendo el ejercicio, es acostado y pudiera llegar un punto en el que la fuerza de tus brazos caiga o se acabe, ¿no? Y tu capacidad para levantar la pesa y devolverla a estos soportes, que es donde se coloca la barra, pues que la fuerza ya no te dé. Y si no tienes a alguien que te ayude, como en este caso, la otra persona que está ahí acompañando el movimiento, si no tienes a esa persona y ya no alcanzas a levantarla, o la barra con los discos que traiga te aplasta y quedas ahí, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿No?
Hay accidentes que se han dado por esa misma razón, o caiga en tu pecho, ¿no? Y internamente sufras daños por el peso que cae en tu cuerpo. Entonces, lo que hace esa persona no es hacer el ejercicio por ti. Si logras ver la imagen, la persona simplemente tiene sus manos por debajo de la barra, pero entonces la persona no hace el ejercicio por ti, pero sí te ayuda a colocar la barra en los soportes cuando la fuerza de tus brazos ya no alcance a levantar el peso. Entonces lo que hace es la carga junto contigo y la ponen en los soportes. En ese sentido, el Espíritu Santo nos encuentra y nos auxilia cuando en nuestras oraciones el peso de lo que estamos viviendo supera nuestra capacidad para tener claridad. El Espíritu Santo nos encuentra y nos auxilia cuando en nuestras oraciones el peso de las circunstancias nos impiden discernir qué pedir conforme a la voluntad de Dios. Ahí es donde entra activamente el Espíritu Santo. Cuando ya la fuerza nos supera. Cuando ya no sabemos qué más pedir. Pregunta, ¿has estado ahí? ¿Has estado en ese momento en el que ya pediste todo lo que desde tu perspectiva era necesario o era lo que necesitabas? Y simplemente llegó el punto en el que dijiste, ya no sé qué más pedir, ya no sé qué más hacer, ya no sé qué más. Y no es una situación de decir, pues ya, la veo que las cosas no cambian, entonces ya no voy a orar. Ya Dios, haz lo que tú quieras. No, es un contexto en donde simplemente es, ya Señor. Y mira, personalmente estoy pasando por un momento en donde estoy justamente así. Dios, es que si decido esto, va a pasar esto, es que si decido esto, va a pasar esto. Ya Dios, ya no quiero seguir luchando con esto. Quiero que tú me muestres el camino. Ahora son momentos, son decisiones en donde no vas a abrir tu Biblia y vas a encontrar un versículo que diga, por lo tanto, Quique, en el 2026 va a hacer esto. No. Pero nos vamos a encontrar con esos momentos. Por eso la pregunta es, ¿has estado ahí? Esos momentos donde ya oraste por sanidad, ya oraste por dirección, ya oraste por restauración. Ese momento en donde ya oraste para que Dios abra una puerta, para que Dios quite una carga que ya se volvió muy difícil de seguir llevando y aún así sigues sin ver la claridad necesaria para entender o saber qué hacer. ¿Has estado ahí? Pues es justo ahí cuando el Espíritu Santo, dice Pablo, entra e intercede con gemidos indecibles para interceder por nosotros a nuestro favor. Ahora, déjame aclarar esto. Pero el Espíritu Santo no está ahí esperando a ver cuándo por fin nos quedamos sin fuerzas para entonces intervenir. Ese Quique, ¿cómo resiste, ¡Wow! No, pues sí le ha ayudado él leer su Biblia, entonces, ¡wow! No.
Él siempre está presente. El Espíritu Santo siempre está activo en nuestra vida. De hecho, como ya lo estudiamos, Él está en una lucha constante en nuestra interior en contra de nuestra propia carne. Pero al mismo tiempo, si estudiamos todo el contexto de Romanos capítulo 8, vamos a ver que el Espíritu Santo está presente y activo en diferentes formas. Si me ayudas con la siguiente lámina, está presente y activo, versículos 5 y 6, orientando nuestra mente hacia las cosas del Espíritu, dice Pablo. Versículo 13, nos capacita para hacer morir las obras de la carne, es decir, Él nos capacita para que nosotros hagamos morir las obras de la carne. Ya lo vimos la semana pasada. Versículo 14, nos guía como hijos de Dios. Versículo 16, confirma nuestra identidad como hijos de Dios. ¿Te das cuenta? Entonces el Espíritu Santo está ahí, actuando aun cuando no lo vemos, actuando aun cuando probablemente no lo sentimos. No solo cuando nuestra falta de claridad nos lleva a no saber qué más pedir o qué más hacer. Y no sé si esto haga vibrar tu corazón de algún modo. Pero si has confesado genuinamente a Jesús como tu Señor y tu Salvador, entonces dice Pablo en Efesios 1:13 que hemos sido sellados con el Espíritu Santo que había sido prometido. No sé si eso mueva algo en tu corazón. Si has confesado a Jesús como tu Señor y Salvador, entonces tienes un sello. Y ese sello es el Espíritu Santo. Eso significa que el Espíritu Santo en ti no es una presencia ocasional que solo se activa cuando nos encontramos en medio de crisis. Eso quiere decir que no es una presencia que está dormidita y que le suena una alarma porque ¿qué me necesita? No. Es la presencia misma de Dios actuando en tu vida continuamente. Es la presencia misma de Dios guiándote, confrontándote con el pecado, afirmando tu identidad de hijo e intercediendo por ti cuando tu debilidad no te permite tener claridad. El Espíritu Santo. Ok, pastor. Que también fue una pregunta que a mí mismo o que le hice al texto. Entonces, si hay alguien que intercede por mí mejor de lo que yo podría hacer, eso significa que el Espíritu Santo va a tomar mi oración, la va a llevar delante de Dios, y como es el Espíritu Santo, entonces voy a recibir lo que estoy pidiendo, porque el Espíritu Santo está pidiendo por mí. Entonces, no necesariamente. Y esta es la clave. Mira lo que dice, mira lo que el Espíritu busca cuando intercede por nosotros y pide conforme a la voluntad de Dios. Versículo 29, porque a los que han, versículo 28 y 29, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Te das cuenta?
Y creo que es justamente lo que muchas veces perdemos de vista cuando atravesamos situaciones que se vuelven una carga difícil de llevar. Versículos 28 y 29 de Romanos es algo que perdemos de vista cuando atravesamos situaciones que salen de nuestro control, de nuestras fuerzas, de nuestra capacidad, de nuestros recursos. Que a través de ellas, que a través de esas cosas, Dios sigue obrando con el propósito de que la mente, el carácter y el sentir de Jesús sean profundamente formados en nosotros. Y mientras nosotros estamos más enfocados en esos momentos, en buscar alivio, mientras nosotros estamos más enfocados en encontrar respuestas, en que se nos haga justicia o encontrar la salida más rápida y más fácil, perdemos de vista que a través de cada circunstancia Dios sigue obrando con el propósito de que el carácter, que la imagen de Jesús sea formada en nosotros. Entonces, si hasta hoy has estado orando por sanidad, si hasta hoy has estado orando por provisión, por dirección, por restauración, porque alguna puerta se abra, déjame decirte eso, no has estado orando solo o sola, sino que el Espíritu Santo ha intercedido por ti, sosteniéndote aún en esos momentos donde no hay claridad, donde no encontrabas palabras o donde ni siquiera entendías lo que Dios estaba haciendo o está haciendo a través de esto. Pero nuestro consuelo y nuestra esperanza es que el Espíritu Santo sí tiene la claridad plena y el panorama completo de lo que Dios está haciendo. Y Él está intercediendo a nuestro favor. Porque, ojo con esto, ojo, si perteneces a Cristo, si genuinamente lo has reconocido como tu Señor y tu Salvador, entonces incluso aquello que quizá hoy no entiendes, está siendo usado por Él para formar en ti la imagen de su Hijo. Entonces deja de patalear, deja de luchar, deja de aferrarte a aquello que crees que necesitas para poder salir de esta situación. Y mejor deja que el Espíritu Santo vaya contigo, te acompañe e interceda por ti, sabiendo que lo que Él va a pedir no es que se haga lo que tú estás orando, sabiendo que lo que Él va a pedir es que las cosas se acomoden para que la imagen de Cristo sea formada en ti, sea más formada en ti.